llevamos unos cuantos años en la Unión Europea. Bueno, pues ¿qué ha pasado? ¿Cómo hemos entrado en la Unión Europea? Efectivamente, Antonio hablaba de esa famosa reconversión industrial de Felipe González, que se le acusó entonces de ir a pedir como un pedigüeño, ¿no?, a la entrada en la Unión Europea, porque en los años 70-80 España era tenía la segunda industria del mundo de pesca, tenía industria pesada, naviera, tenía autonomía agropecuaria, que ahora están los agricultores como están por este tema. Entonces me gustaría que examináramos si la entrada a la Unión Europea, cómo ha sido para España y cómo se ha desarrollado, si beneficiosa o perjudicialmente. Bueno, a ver, en mi opinión, claro, España al principio, la convergencia con Europa fue rápida gracias a los fondos europeos, los fondos FEDER, los fondos de cohesión. De hecho, el tema es que Europa realmente no ha tenido autonomía estratégica, porque de hecho cuando España entra en la Unión Europea, automáticamente ya le exigen a Felipe González entrar en la OTAN. Al poco de, bueno, la entrada en la Unión Europea la negoció la UCD, no la negoció, a pesar de que se produjo en el año 86, ya venía negociada en el PAC. Es decir, España, de hecho, España hizo pero hay quien dice que la UCD quería entrar de otra manera, a como entró Felipe González. Bueno, es decir, Suárez era el que más reticente, pero Leopoldo Calvo Sotelo, que fue quien le sustituyó, fue el que dio impulso a las negociaciones. Pero, de hecho, la transición democrática española era una precondición para que España entrara en la Unión Europea, y por eso Giscard d'Estaing y después Helmut Schmidt al principio decían pero ambos, incluido Alemania, querían que España entrara en la Unión Europea para a su vez estar dentro de la OTAN. Es decir, con lo cual la autonomía estratégica no se ha desvinculado nunca a nivel real estar en la Unión Europea de la estructura de la OTAN. O sea, no hay una separación. Pero la evolución fue positiva, por supuesto. Y de hecho España en el año 98 era la octava economía del mundo. Es decir, el problema vino con, como sabéis, la gran recesión del año 2007 y que a España le afectó en el año 2010. Ahí España tenía 80.000 millones de euros que necesitaba para recapitalizar los bancos. Estábamos ya en el euro, que evidentemente supuso en cierto modo también una reconversión industrial, porque evidentemente eso encareció los productos españoles, porque en pesetas eran más baratos, pero eso te ayuda a competir, porque al tener una moneda fuerte, evidentemente, eres capaz de competir con otros países que tienen monedas fuertes. Pero el problema es que tras la crisis financiera, Europa tuvo que hacer una serie de rescates. Y el problema es que a nivel monetario, ahora mismo, tras el quantitative easing que empezó con la pandemia, tenemos una deuda pública que es monstruosa. Y hay otro tema que se me ha olvidado tocar antes: el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no se cumple. Es decir, si os acordáis, en el 2010 nos dijeron y obligaron a introducir la reforma del artículo 135 de la Constitución, que no se plebiscitó porque no hubo 35 diputados que solicitaran un referéndum. Igual que no lo ha habido ahora con la reforma del artículo 49 sobre discapacidad. Pero esa reforma se nos obligó, obligando a los ayuntamientos, entidades locales, a tener déficit cero, y a comunidades autónomas y a la Administración General del Estado a poder tener déficit hasta el 3%, pero en todo caso con aprobación de la senda de gasto por el Senado, y en todo caso especificando en la Constitución que España debía cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. ¿Cuál ha sido el problema? Otra vez la pandemia. No solo la emisión de deuda pública, no solo la falta de controles que se ha derivado de la pandemia, sino que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ahora han sacado unas nuevas reglas fiscales, llevaba paralizado desde la pandemia, pero evidentemente las nuevas reglas son, bueno, pero si lo dedicas a cambio climático, tampoco computa las reglas son, ya sabéis, el 60% de deuda respecto al PIB, España estamos ahora en el 110%, Alemania está en el 70%, y 3% de déficit público, España está casi en el 4%, ¿no? Pero claro, llevamos 4 años sin aplicar las reglas fiscales. Y claro, oye, todo es maravilloso, efectivamente, mientras no aplica las reglas fiscales, pero claro, eso va a tener un coste, porque al final tenemos unas economías muy endeudadas y, sin embargo, lo que hace fuerte al euro era ese Pacto de Estabilidad y Crecimiento, porque para que los inversores crean tu moneda, tienen que ver que los países no se van a endeudar en exceso y que hay una autoridad común. Y ahora el problema que tenemos es que, ¿cómo vamos a ser creíbles a nivel estratégico si a nivel monetario tampoco podemos ser creíbles? Porque es que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no se está cumpliendo. No hay un solo país de la Unión Europea que lo cumpla. ¿La Unión Europea ha beneficiado o ha perjudicado a España, o ha perjudicado o ha beneficiado? ¿Cómo hemos entrado? ¿Podríamos haber entrado de otra manera? No sé. No, o sea, ha beneficiado a España. El problema es que hay varias políticas que se han realizado en la Unión Europea últimamente. Primero, esta desorbitada deuda pública que se ha emitido tras la pandemia no se ha consultado a los ciudadanos, es decir,
la suspensión de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento no se ha consultado a los ciudadanos tampoco. Segundo, las políticas agrícolas, las políticas de cambio climático, las políticas de otro estilo, que al final lo que hacen es una estatización de la economía, que en algunos casos puede ser buena, pero al final lo que hacen es inducir a los agentes económicos a invertir, que inclusive a los bancos no les computan determinada deuda como deuda de alto riesgo si va destinada al cambio climático o a determinados productos. Entonces estás incentivando que las inversiones se lleven a un sitio. Esa transición energética puede estar muy bien, pero si no tienes energías de respaldo, acabas comprando gas y Rusia no te vende el gas, acabas comprando el gas al triple precio a los Estados Unidos. No, Rusia no te vende el gas porque te ha dicho Estados Unidos. Te lo vende de forma, entremos en el tema de te la lo vende autonomía. a través de cargueros chipriotas. Te han dicho que no le puedes comprar sí. petróleo y gas barato y te están arruinando. El problema, háblame ahora de autonomía estratégica. El problema es que España ha sido positiva a la Unión Europea, mientras la Unión Europea ha sido un agente tutelar externo. Es decir, un agente que nos permitiera a nosotros apretarnos el cinturón y tirarnos de las orejas. Y eso ha sido bueno, porque al final... Pero no se ha hecho. Bueno, se ha hecho porque en la crisis se obligó a España a apretarse el cinturón y por tanto a clarificar sus cuentas, etcétera, a tener controlado, pero desde la pandemia el problema es que no tenemos pacto de estabilidad y crecimiento. Las reglas del pacto de estabilidad ahora se empieza a decir tal, pero no las tenemos. Entonces, claro, es una economía que es poco creíble a nivel internacional porque, claro, el dólar es verdad que Estados Unidos, como es moneda de reserva, se puede endeudar lo que quiera porque siempre mantiene tal. El problema es que Europa no tenemos esa capacidad de ser moneda de reserva. Por eso también es verdad que está perdiendo la primacía, pero China todavía no tiene una moneda de reserva como tal, por eso lo que hace China es acopiarse de oro. Es decir, si el renminbi fuera una moneda de reserva fuerte, China no tendría problemas, pero sin embargo, como todavía no es una moneda de reserva, está comprando oro a mansalva para protegerse frente a estas devaluaciones. Comprando oro y vendiendo deuda de Estados Unidos. Se ha deshecho de deuda de Estados Unidos. Sí. Hay un palabra... Perdona, lo que quiero decir es que Europa para mí siempre ha sido buena para España porque a nivel jurídico ha producido grandes innovaciones, ha mejorado la calidad de vida, a nivel económico nos ha obligado a tener una economía mucho más eficiente, pero es que desde la pandemia el problema es que Europa no está siendo el poli malo. Todo lo contrario, nos está permitiendo todo. Entonces, claro, ahora no tenemos ningún tipo de control sobre nuestras finanzas a nivel europeo y entonces, claro, España cuando no tiene control, nosotros no somos muy capaces precisamente de apagar la fiesta cuando estamos en una fiesta. Claro. Entonces, a mí me preocupa que la Unión Europea no tenga capacidad para exigir el cumplimiento del propio Pacto de Estabilidad y Crecimiento y que las políticas después de incentivar a determinados sectores no haya una contabilidad democrática donde se diga a los ciudadanos, bueno, vamos a hacer esto, ustedes están de acuerdo, o que el Parlamento Europeo elija una comisión que tenga un programa de gobierno, pero no es así, la comisión no la elige el Parlamento Europeo. Bueno, sí la tienen, se llama Agenda 2030. No, pero que al final la acaba eligiendo, como bien decía Antonio, los jefes de Estado y de Gobierno. Entonces, claro, si quieres ser una unión política también tienes que tener el elemento que tienen los Estados Unidos, es decir, bueno, vale, pero ten un elemento presidencialista donde los ciudadanos directamente elijan a un presidente que vaya con un programa. Política. Es que, como hemos establecido, que se crea primero la Unión Económica, claro, pero es que, la Unión Política, porque lo contrario serían los Estados Unidos de Europa. Es que Europa desde el Tratado de Lisboa quiere ser una unión política. El problema es que no tenemos los mecanismos... Sí, no, que sobre el papel, insisto, sobre el papel pues queda muy bien y tal, pero, o sea, obviamente, ¿ha habido cosas positivas de la Unión Europea, de pertenecer España a la Unión Europea? Pues por supuesto que sí, ¿no? Vamos, yo he sido estudiante Erasmus y he podido viajar por Europa sin tener que enseñar el pasaporte. Tiene una serie de ventajas, ¿no? Ahora mismo tú llamas por teléfono a Polonia o a Portugal y te da lo mismo que llamar a Orcasitas o a La Coruña. Vale, de acuerdo. Pero también hay que ser realistas y pues, lo que decía José María también, es decir, háblale a un agricultor o a alguien que trabaje en el sector agropecuario de los beneficios de pertenecer a Europa. Hombre, pues se le ha dado los fondos de cohesión, perfecto, y la cuota de la leche, ¿qué tal? Claro, y las PAC, y la cuota de la leche, ¿qué tal? Es decir, te doy dinero por arrancar olivas, te doy dinero para arrancar vides. No sé en qué región de Italia este año, que era una de las primeras productoras de vino, les va a pagar la Unión Europea directamente a los agricultores para que dejen yermo el campo, para que no lo trabajen. En barbecho, eso, y también aquí en España. Sí, pero ¿qué sentido tiene eso, no? Es decir, no vas a producir, claro, es que si no produces, pues en el cómputo general de litros de vino de la Unión Europea, pues entonces podemos mantenernos.
pero ¿qué mentalidad es esa, no? Otro ejemplo que ponía Borrell, ¿no? Que llega la pandemia, hay que luchar contra la pandemia con paracetamol. Ni un gramo de paracetamol se produce en Europa. Amigo, pues una de las deficiencias, ¿no? El palabra este que iba a decir yo antes, que les encanta en Bruselas, la resiliencia. Pues mira, no somos resilientes, vamos a trompicones y hay falta de unidad política, ¿no? Algo de lo que también se queja Borrell, ¿no? Venga, entre todos, ¿estamos todos de acuerdo, chicos? Sí, vale. ¿Qué vamos a decir a lo del BRI, a lo del Belt and Road Initiative de China, lo One Belt, One Road, la nueva ruta de la seda? Que no, decimos todos que no, ¿vale? A la de una, a la de dos, a la de tres, decimos todos que no. De acuerdo, le decimos a China, no. Y ahora China viene y negocia bilateralmente con Francia, Italia, Alemania y tal, y por supuesto bilateralmente dicen sí, dice, pero vamos a ver, ¿qué me estáis contando, no? Entonces, los primeros que le dan dolores de cabeza y decir que no se creen eso de la unión política son los propios líderes europeos. Es decir, los que le dan dolor de cabeza a Borrell por esa falta de unidad de política exterior son los Estados europeos. Los primeros que no nos creemos la defensa de derechos humanos son los líderes europeos, porque si no, no tendríamos a un periodista polaco encerrado en Polonia, un periodista español encerrado en Polonia sin acusación, etcétera. Si no, nos habríamos mirado para otro lado cuando en Ucrania las fuerzas del servicio secreto pues le pegan una paliza de tortura a un periodista chileno norteamericano. Claro, no miras para otro lado. No miras para otro lado cuando le das armas y dinero a Ucrania y esas armas, que es una noticia que acabo de ver antes de entrar aquí, acaban en Sanlúcar de Barrameda, disparando contra la Guardia Civil. Es decir, las armas que la OTAN ha dado a Ucrania, gratis et amore, pues al final acaban atacando a la Guardia Civil en el sur de España. Es decir, no hay un control, de nuevo, el doble rasero. Sí, vamos a exigir el cumplimiento de las reglas fiscales, no sé qué. Bien, ¿y quién controla el dinero que se ha entregado a Ucrania? ¿Quién fiscaliza eso? ¿Quién le va a exigir responsabilidades a Zelensky por ese dinero y por esas armas? No, es que están en guerra, pobrecillos. Sí, pobrecillos, pero son mis impuestos. Es decir, yo no he votado para darle dinero y armas a este señor porque a lo mejor los líderes europeos sí que tienen muy claro que hay que luchar esa guerra, pero a lo mejor yo no. Bueno, pues yo no soy nada, ya sé, Antonio, pero... para ceñirnos, ¿tú crees que España entró bien a la Unión Europea y el desarrollo ha sido positivo para España o que se podía haber hecho de otra manera? Yo creo que en términos generales sí, ha sido positivo, ¿vale? Es decir, ya digo, insisto, hay cuestiones que a lo mejor pues podrían ser mejorables, como por ejemplo la PAC, porque todos sabemos que la PAC está diseñada para beneficiar no a la Unión Europea, sino a un solo país, que es Francia, ¿no? Todo esto todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿a quién ha perjudicado? Pues al campo español. En cuanto han entrado otros países de la Europa del Este, también muy agrarios, etcétera, ¿a quién ha perjudicado? A España. Ahora, cuando entre Ucrania en la Unión Europea, si es que al final llega a entrar, ¿a quién va a perjudicar? A Polonia, ¿no? Entonces, al final nos vamos perjudicando unos a otros. Y al final eso que habíamos buscado para proteger nuestro mercado interior, etcétera, pues al final es ineficaz, se ha demostrado que es bastante ineficaz, ¿no? Al final comemos naranjas no de Valencia, en España, comemos naranjas de Sudáfrica, pero qué locura es esta, y esto beneficiado por el etiquetado de la Unión Europea. Pero vamos a ver, es decir, la Unión Europea está al final para la defensa de los derechos de los ciudadanos de a pie o para qué intereses, ¿no? Pero ahí, volviendo al tema de la industria y de los fondos europeos, creo que la pandemia fue un antes y un después, en la que Europa se dio cuenta de que efectivamente gran parte del material sanitario, gran parte de las medicinas se fabricaban fuera y con la raíz de la guerra de Rusia lo mismo con el gas. Y ahí se dio cuenta que era necesario fortalecer la industria, de ahí los fondos europeos. Por eso no son fondos como un rescate bancario, o sea, un rescate de un Estado, sino son fondos de reconversión, de transformación de la economía hacia una economía más competitiva, hacia una economía y una industria que es la que demanda el mundo y la geopolítica. Con tecnología verde, con energía verde, que además se ha demostrado que es más barata. Sí que es cierto que hay que avanzar digamos, en innovación en cuanto al almacenaje de la energía solar y otro tipo de energías,
Pero es muy importante estos años, bueno, estos primeros fondos europeos y luego un 2.0 que puede llevar, eso se verá después de las elecciones europeas, pero yo considero que es muy importante ese chip que ha cambiado la Unión Europea, de no decir no vamos a intervenir de ninguna forma digamos, en la actividad económica, sino vamos digamos, a conformar alianzas entre Estados, como puede ser la industria de defensa europea, para ser más competitivos, al fin y al cabo. Un país, Alemania, sí que es cierto, en 2010 y anteriormente tenía una industria muy fuerte, pero ahora China ya ha avanzado a pasos agigantados y es necesario poner toda esa innovación, todo ese talento incluso de la juventud digamos, de forma conjunta para poder identificar cómo puede ser las materias raras, como es los semiconductores, los microchips, que es al fin y al cabo la tecnología y la industria que va a marcar las próximas décadas. Por lo tanto, sí que estas inversiones las considero muy importantes, sobre todo por esa visión estratégica de futuro. Está claro que es muy pronto para ver los resultados, pero es muy ambicioso. Embajador, usted no ha dicho nada ciñéndose la pregunta. Y además usted lo vivió ya en activo. ¿España entró bien a la Unión Europea? ¿Ha sido beneficioso para España? Vamos a empezar por decir que hay una leyenda áurea respecto de lo que era la industria bajo el franquismo. La industria bajo el franquismo sobrevivía porque estaba absolutamente protegida por unas tarifas aduaneras brutales. En cuanto entró el aire fresco se fue toda la mierda. Es así. Uno. Dos, no éramos nada. Y seguimos sin serlo, pero entonces todavía más. No, pero España, por ejemplo, sí tenía una industria pesquera que era la segunda del mundo y para entrar en la Unión Europea se exigió el desguace del 50% para no hacer la competencia a otros países. No, creo que no tienes las estadísticas muy claras. Seguimos teniendo la primera flota de pesca de Europa. No, digo que para entrar a la Unión Europea se nos exigió desguazar el 50% de nuestros buques. Yo te estoy diciendo que sigue siendo la primera flota pesquera de Europa. Yo no he dicho de Europa, del mundo. Del mundo. No, del Éramos mundo. la segunda mayor del mundo. Esto me parece que es un poco exagerado. Yo no diría tanto. Segundo, eso era un contrato de adhesión. A ver si lo entendemos. Tú que eres jurista y muy bueno además, porque eres discípulo de García Trevijano. Contrato de adhesión. Dicho para que lo entienda el pueblo general, estos son lentejas. ¿Lo tomas o lo dejas? Y luego es muy complicado de explicar, ya mi generación que está con un pie en el estribo, es muy complicado de explicaros lo que era España en los años 70. O sea, había vacas en la calle Serrano, había establos con vacas, ¿entiendes? Y yo creo que ahora mismo no habla inglés casi nadie en España, pero en aquel tiempo me parece que hablar inglés era una cosa... Mira las fotos, afortunadamente... Tenemos fotografías de todos esos años y de los 60 y 70. A mí me contaba alguien que con quien tuve una relación muy cariñosa, yo le admiraba mucho, Juan Antonio Bardem, cómo le recibieron en Miranda de Duero, que no es que sea precisamente ¿cómo se llama el pueblo este? En un pueblo de Castilla importante que está en el camino de Madrid-Burgos. Bueno, ahí llegaron, desembarcaron y le recibieron, los chavales les tiraron a piedras les recibieron. O sea, estamos poco menos que la edad de piedra, ¿entiendes? Nos miraban, bueno, yo recuerdo todavía, en todo el franquismo, de Italia vino en 40 años un director general. ¿Entiendes? O sea, esta era la situación. ¿Cómo vais a pensar que nosotros vamos a llegar allí rompiendo el techo y diciendo, y ahora nos vais a dar esto y nos quitáis lo otro? Es una cosa totalmente desproporcionada. No éramos nada. O sea, éramos un Portugal un poco más grande. Por favor. Sí, pero el tema, lo que yo quería decir es que efectivamente lo que pasa es que el problema... Perdón, para que quede claro, España efectivamente en el año 1975 era la segunda mayor industria pesquera y capturaba 1,495 puntos, o sea, 1,5 millones de toneladas de pescado anual. ¿Y ahora cómo está? Y de esta cifra hemos pasado a 890 toneladas, menos de la mitad. Muy bien. Por desguazar la mitad. Obviamente, si desguazamos la mitad... Sí que fue una exigencia de los países de la Unión Europea para no hacer la competencia, aunque seguimos siendo la primera de la Unión Europea, pero podríamos tener, por lo tanto, la hegemonía de la pesca en la Unión Europea. En fin, bueno, simplemente para que quede claro. Sí, lo que yo quiero es que, vamos a ver, siguiendo con ese proyecto sugestivo de bien común, la Unión Europea estaba basada en el mercado común y después se ha ampliado a una unión política.
Pero ese mercado estaba basado en un mercado de libre competencia real. Es decir, ahora tras la pandemia hemos introducido los controles a empresas estratégicas. Eso es cargarse el relato de la Unión Europea, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia desde el año 58. Es decir, ahora los gobiernos pueden, bueno, si esta empresa considero que va a afectar estratégicamente, pues le pongo un veto. Eso es cargarse el tema de la deuda pública y el déficit público, que es muy importante, porque claro, antes no teníamos daros cuenta que hasta el año 98 no teníamos moneda común. Entonces, bueno, pues no pasaba nada si tu economía chirriaba mientras cumplías con la unión aduanera, con la libre competencia. Claro, desde que tienes una moneda común, y además que emitimos deuda mancomunada, porque los fondos europeos son una deuda mancomunada que emitió el Banco Central Europeo con los países miembros, claro, a un tipo de interés muy bajo. Eso ahí fuimos listos, ¿vale? Pero el problema es que si las reglas fiscales no se cumplen, las discordancias que va a haber en cuanto haya unas subidas de las primas de riesgo, claro, van a producir que a nivel europeo Europa no sea creíble. Entonces, la Unión Europea está basada en una economía de mercado, una economía social de mercado, efectivamente, pero que hubiera unas reglas que se cumplieran para todos y además, después, por otro lado, que la jurisprudencia europea fuera una jurisprudencia independiente, que actuara por igual para todos los Estados miembros, es decir, que exigiera el cumplimiento del derecho europeo para todos los Estados miembros. Insisto, yo creo que los pronunciamientos respecto a Polonia, Hungría, etcétera, han sido muy positivos para garantizar el Estado de Derecho, pero yo estoy viendo últimamente ciertas dudas en la Comisión Europea en su voluntad de exigir el cumplimiento de la separación de poderes a todos los Estados miembros.